el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, analista político, económico en estos temas, que por supuesto le entiende mejor que nosotros y nos ayuda a comprender el contexto en el que se está dando la renegociación del Tratado de Libre Comercio, para explicarnos por qué estamos como estamos. Doctor, ¿cómo estás? Hoy te adelantamos. Pepe, buenas tardes. Bueno, la nota obliga. Sí, la nota. Mira, Pepe, yo creo que la nota que nos dio nuestro corresponsal en Washington fue muy clara. Armando, sí. Armando, yo querría agregar algunas cosas y poner el contexto para sacar algunas conclusiones. Primero, como dijo al final, y hoy hubo una nota muy importante en Estados Unidos, que es que el cuarto de al lado que el presidente Trump había armado, 2 consejos empresariales para asesorarlos en temas de productividad y de tecnología, se desbandó como reacción a los comentarios racistas del presidente Trump después del terrible incidente de Virginia del sábado. Es decir, primer punto que tenemos que tener claro es que mientras el gobierno de México, y pareciera que el de Canadá, pero conozco mucho menos Canadá, están llegando con una posición unificada en torno a la negociación del tratado, el gobierno de Estados Unidos no. Hay una ruptura entre buena parte de los empresarios de Estados Unidos y su presidente. Esa luna de miel con la que arrancaron, pues ya se amargó. El segundo tema, Pepe, es que aún dentro del gobierno de los Estados Unidos hay 2 claras posiciones. Una es la que vimos del representante de comercio y que se citó el discurso hace unos 10-15 minutos cuando arrancamos el noticiero, donde se habla claramente de esta visión, yo diría simplona, pero políticamente muy vendible, de que el Telecán tiene que ser medido en términos, sobre todo, de si hay o no déficit comercial, y que entonces la renegociación tiene que lograr que esto disminuya. ¿Cómo? Pues con medidas que protejan a la industria de Estados Unidos respecto a la mexicana. Esa es una visión, digamos, de quienes están a cargo de la negociación, del propio secretario de Comercio de Estados Unidos, el señor Ross, pero no del secretario de Hacienda de Estados Unidos, ni tampoco del jefe de Asuntos Económicos de la Casa Blanca. Estamos viendo una parte de la moneda en un gobierno fracturado, Pepe, fracturado en todos los temas, y este es uno de ellos. Entonces, claramente, el señor representante le está hablando a Trump, le está hablando al grupo que cree en este tipo de cosas, a quienes lo eligieron en base un poco a este desastre que fue el Telecán para los Estados Unidos, pero hay otros grupos que no tuvieron voz ahí. El más claro, poco antes de esta conversación, el director ejecutivo, el jefe de la mayor productora de productos agrícolas y granos, Cargill, estaba dando una conferencia de prensa donde decía salirse para Estados Unidos, salirse del Telecán sería un desastre. Sí, hay una serie de sectores para los cuales, como decía muy bien nuestro reportero, se han ganado mucho dinero gracias al Telecán, aquí, allá y en Canadá. Entonces esos grupos ya se empezaron a movilizar políticamente, y creo que al gobierno mexicano y al canadiense les viene una negociación muy complicada, porque ni siquiera deben de tener muy claro pues, cuáles son los resortes que hay que tocar y con quiénes hay que negociar. Y ha advertido Lighthizer, la cabeza de la negociación por parte de Estados Unidos, que el gobierno de Trump es ambicioso, que va por todas las canicas, y lo que los demás tengan que poner, pues será cosa de los demás, y si no les gusta, pues váyanse a jugar a otro lugar, porque con nosotros ya no van a contar. Eso es lo que políticamente ellos lanzan, incluso cuando Donald Trump hacía campaña para ser candidato republicano a la presidencia y luego para ser presidente de Estados Unidos, y con eso compró a mucha gente, gente que ahora siente que Donald Trump es el padrino de los supremacistas, de las razas blancas y superiores, que fueron los que votaron por él y lo hicieron fuerte en los estados del llamado anillo del maíz, ¿no? Absolutamente. Del cinturón del maíz. Y del cinturón del óxido, digamos, donde se han perdido empleos manufactureros. Exacto. Sin duda esa es una parte de la historia. Pero si le escarbas, luego están todos esos intereses económicos en estados que también votaron por Trump, como Texas en particular, el segundo estado más poblado de Estados Unidos, republicano, y que es un fuerte defensor del Telecán, en la medida que Texas ha sido un gran ganador del Telecán. Texas le exporta a México más o menos lo mismo que todo Estados Unidos le exporta a Alemania. Y ahí me iría yo al segundo tema de orden económico, que lo mencionaste al principio, tu nota de qué tamaño es este comercio. Es muy grande para ambos lados, pero si luego lo ves en ciertos estados, para ciertos estados claves, el comercio con México es muy importante. Y si sumas a Canadá,
casi todos los estados de Estados Unidos tienen a México o a Canadá como sus principales mercados, y sumados a ambos aún más claro. Entonces no es un tiro fácil el de desarmar esta red, que ha tenido muchos ganadores, pero los ganadores hasta ahora se habían mantenido muy calladitos y los perdedores muy vocales, y el resultado es la elección de un presidente donde se ve más la mano de los críticos del Telecán desde el punto de vista electoral, pero también hay muchísimos ganadores republicanos que optaron por Trump por otras razones y que no les gustaría ver a su país saliéndose del Telecán, Pepe. Quiere Canadá que haya protección y mejora del medio ambiente contra lo que está Donald Trump. Absoluto, muy buen punto ese. Es muy buen punto. Ahí hay una tensión Diferencia bárbara. De entrada. Evitar el proteccionismo impulsado por Estados Unidos, generar empleos en la región. Y no lo dice aquí, pero la parte de que las controversias, en caso de que ocurran, no se discutan, no se resuelvan en tribunales gringos o estadounidenses como quiere Donald Trump. Quizá valdría la pena ir... El famoso capítulo 19. Habría que ir en los principales temas que puso en la mesa ya Estados Unidos, algunos los dio en su discurso Leipziger, pero otros no, y digamos, ¿cuál es el primer tema? No en orden de importancia, pero tú lo mencionaste ahorita, el tema de qué vamos a hacer respecto a la solución de controversias. El Telecán, uno de sus grandes triunfos, fue permitir como mecanismo para resolver las controversias de los tres países, unos paneles que están por arriba, digamos, de los poderes judiciales, de los sistemas judiciales respectivos de los tres países. Si uno ve el conteo, que hoy un periódico, el Reforma, traía un muy buen resumen de ello, o sea, a Estados Unidos le ha ido peor en la solución de estos conflictos que a Canadá y a México. Eso es cierto. Pero lo que tienen que contabilizar los Estados Unidos es que si ellos quitan el capítulo 19, es cierto que en las controversias con Estados Unidos tendremos que ir a las cortes de Estados Unidos que tienden a fallar a favor de sus nacionales, donde el proteccionismo tiene ciertas anclas, donde podemos perder muchos casos, pero sus empresas tendrán que resolver sus conflictos en México en el sistema judicial mexicano. O sea, no puedes tener la torta y comértela, tienes que escoger una de las dos. Entonces pueden preferir su sistema judicial, pero entonces van a tener que usar también el mexicano cuando las controversias sean en referencia a empresas norteamericanas que se sienten dañadas por una acción del gobierno mexicano. Entonces la cosa se vuelve más complicada. Creo que la presión está ahí. Si hay como una cesión de soberanía cuando permites que sea una corte o un espacio de adjudicación de conflictos que no deriva del sistema judicial del país, pero también te permite esto que decía. Segundo tema que va a ser muy importante, Pepe, tiene que ver con algo que deslizó en el discurso el representante de Comercio, que es que necesitamos tener reglas de origen más claras y quizás reglas específicas para Estados Unidos. Eso dijo, es decir, hoy, pongamos el caso de automóviles, para que un automóvil sea considerado Telecán, tiene que tener un contenido de la región de 62 punto algo %. Ellos quieren subirlo. Pero ya empezaron a darse cuenta que si lo suben nada más a 80 en parejo, a lo mejor esas inversiones nuevas se van a México, a Canadá y no necesariamente a Estados Unidos. Querrían un contenido regional con una subdivisión para Estados Unidos. Eso es intransitable para México y Canadá. Entonces, ahí es donde empezamos a ver dónde están los conflictos fuertes. Y para las propias compañías norteamericanas, productoras de autos, han dicho, si nos impones en eso, pues vamos a acabar perdiendo con los asiáticos. De hecho, una de las consecuencias no deseadas, por supuesto, el presidente Trump, cuando presionó para cancelar esa planta que discutimos en este espacio de San Luis Potosí, de la Ford que dijo, me la llevo a Estados Unidos, pues meses después, calladito, resulta que se va a China esa planta, y esa planta en China va a consumir muy pocos productos de Estados Unidos, mientras que una planta en México consume muchos productos de Estados Unidos. Ahí está. No, hombre, son una cantidad de detalles y de minucias por todos lados. Hay fugas, esto puede reventar, en fin, puede provocar el acuerdo de los países para tratar de encontrar el menos malo de los... y si tengo un minuto de más del tiempo del programa,
señalar que cuando tú abres estas cajas de Pandora, empiezan a salir los que sienten que perdieron en la ronda anterior, o sea, en la firma original del Telecán. Por ejemplo, los agricultores mexicanos acaban de redescubrir que los productores de productos lácteos en Canadá no compiten directamente con Estados Unidos porque hay una serie de barreras, ellos quieren lo propio acá. Entonces, también vamos a ver los esfuerzos de muchos que se sienten perdedores del Telecán en Canadá, México y Estados Unidos, de tratar de usar esto para generar su propia protección. Entonces creo que los tiempos planteados por nuestros negociadores, ojalá que se cumplan, pero se ven complicados, Pepe. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muy complicado el tema, pero también obliga a tener una cultura de este tipo de relación comercial, profunda, arancelaria, deficitaria, etcétera. Educarnos un poco en esto para tratar de entender lo que está en juego en este momento, que es el progreso económico. Gracias, Carlos Elizondo Mayer Serra.